¿Qué tal? Buenos días con todos. En esta oportunidad pues vamos a continuar con nuestro tema de historia universal, lo cual nos corresponde estudiar estos dos temas importantes, ¿no? La guerra de Corea y la crisis de los misiles. Ambos temas se ubican pues en el marco histórico, en el contexto histórico de la Guerra Fría, ¿cierto? Recordemos qué cosa es la Guerra Fría. Fue un evento histórico que duró desde el año 45, 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1991. ¿Sí? La Guerra Fría comienza en el año 1945 con el final de la Segunda Guerra Mundial y termina el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética. ¿De acuerdo? La Unión Soviética pues ya no existe, ¿no? Es un país que se ha disuelto. Actualmente existen países que son ex Unión Soviética, ¿no? Como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán. Bueno, esos países son ex Unión Soviética. Y pues eh, termina la Guerra Fría y se impone el posmodernismo con una marcada influencia pues del capitalismo. Hoy vivimos en una época pues donde el mundo se mueve por el capitalismo, ¿no? Y el capitalismo pues está en todo, ¿no? En lo cultural, en lo social, en lo político. Incluso Rusia y China son países pues que practican el modelo capitalista, ¿no? Que antes, durante esta época, pues defendían el comunismo y el socialismo pues a muerte, ¿no? Pero bueno, entonces recordemos que la Guerra Fría es un evento internacional, es un contexto histórico en el cual las dos principales potencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaban entre sí en el campo económico, en el campo político, en el campo diplomático, en el campo cultural, tecnológico, hasta en lo deportivo. Se enfrentaban en todo, pero nunca, en esta época, nunca se llegaron a enfrentar ambos países. Nunca existió un conflicto frontal, una guerra, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Nunca llegó a haber una tercera guerra mundial. Durante esta época la gente temía de que podría existir la posibilidad de que se dé una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Y la gente pues tenía mucho temor porque para esta época, a mediados del siglo XX, ya la tecnología había avanzado bastante, gracias precisamente a esta lucha entre las dos potencias. Gracias a este conflicto, gracias a la Guerra Fría, la ciencia avanzó muchísimo. Ese es un detalle que también tenemos que mencionarlo, porque si ambos países competían en todo, también competían en lo tecnológico, en lo científico. Aquí, durante esta época, se desarrolla pues la carrera espacial, ¿no? Por ver qué país conquista más rápido el espacio. Durante esta época se produce pues el Internet, se produce los aviones supersónicos, se produce pues la masificación de la información, se producen muchos inventos, ¿no? Las naves espaciales, los satélites, todo esto gracias al conflicto entre estas dos potencias. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día son productos del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, lucharon en todo. Pero nunca se llegaron a enfrentar, como les digo, Estados Unidos y la Unión Soviética en un conflicto frontal. Nunca existió una guerra entre ambos países, ¿no? Como les digo, la gente tenía mucho miedo de que existiera una tercera guerra mundial, porque para esta época ya la tecnología había avanzado bastante, como les menciono. Ya las bombas atómicas, por ejemplo, ya eran mucho más desarrolladas que las de Hiroshima y Nagasaki. Eran de 10 a 15 veces más potentes que las bombas que cayeron pues en el territorio japonés. Ya en este entonces, dos bombas atómicas te destruían un país para siempre y te lo borraba del mapa. Entonces la gente tenía mucho miedo porque una tercera guerra mundial podría pues ser catastrófica para cualquier país, incluso para la Tierra, ¿no? Para incluso hasta alterar el clima. Era terrible, ¿no? Entonces siempre se luchó por evitar un conflicto entre estas dos potencias, ¿no? Es como que tú tengas en un cuarto, imagínate, a dos luchadores de cada uno, eh, 1,80 m, que pese 150 kilos y esté pues rabioso, ¿no? Y estén dos en cada esquina y tú tengas que estar al medio para evitar que los dos se peleen, ¿no? Bueno, así era el mundo durante la Guerra Fría. Las dos potencias se amenazaban, competían, trabajaban en política, pero siempre calculando lo que hacía la otra. En cualquier momento pasaba algo y de repente chocaba una tercera guerra mundial. Pero nunca se llegó a dar. La Unión Soviética se disolvió en el 91 y se terminó esa tensión.
Desaparece la Unión Soviética y se da pues el hecho de que Estados Unidos se impone en el mundo, su modelo económico, su modelo social, su modelo de mercado, en todo. Y bueno, esa es la época en la que ahora vivimos hoy, ¿no? Entonces, a ver, entonces durante esta época pues Estados Unidos y la Unión Soviética van a competir en muchos campos, ¿de acuerdo? Pero nunca en el plano militar, nunca se da una tercera guerra mundial entre ambos bloques, acuérdate de eso. Pero, uy, ¿qué creo que se fue la imagen? No, ya. Pero durante esta época, durante la Guerra Fría, esta época pues de tensión internacional, nunca se iban a enfrentar ambas potencias, ¿no? Pero sí, en el mundo se dan muchos eventos históricos. Se dan guerras, se dan revoluciones, se dan conflictos, todos ellos pues en el marco de la Guerra Fría. ¿Por qué decimos eso? Porque todos los eventos que se dan en el mundo tienen un trasfondo político o social o económico. Y en todos los eventos que vamos a ver que pertenecen al marco de la Guerra Fría, que ocurrieron durante la Guerra Fría, son eventos que están influenciados por la lucha de ambos bloques. Por ejemplo, las dos potencias mundiales estaban en lo suyo, ¿no? Y en un país del mundo entraba un gobierno que apoyaba el capitalismo. ¿Qué potencia crees que apoyaría ese pequeño país? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Por supuesto Estados Unidos, que es el defensor del capitalismo. Por ejemplo, en Vietnam hay una revolución de un partido comunista. ¿A quién crees que va a apoyar, o bueno, qué potencia crees que va a apoyar a ese partido comunista? ¿La Unión Soviética o Estados Unidos? Por supuesto que la Unión Soviética, ¿no? Son dos bloques muy diferenciados. Y así, en cada país del mundo, cuando asumía un gobierno de corte capitalista, era apoyado por Estados Unidos. Y cuando asumía un gobierno de corte socialista, era apoyado por la Unión Soviética. Rápidamente se armaban bloques. Y todos los eventos que vamos a ver que ocurren durante la Guerra Fría es un choque entre esos dos bloques, o tiene relación este enfrentamiento entre ambos bloques. ¿Sí? Repasemos los eventos que hemos visto durante la Guerra Fría para que te des cuenta de que todo esto tiene que ver con los dos bloques, con el bloque comunista y el bloque capitalista, ¿no? Eh, va- Vamos a referirnos al bloque comunista como bloque socialista, ya para tenerlo mucho más claro. Hago un paréntesis, ¿sí? Hacemos un paréntesis para explicar un detalle. A veces yo digo comunista y socialista como lo mismo, ¿no? Pero no es así. El socialismo y el comunismo son cosas distintas. El socialismo es un modelo económico y social que ya conocemos, ¿no? Que se basa en la cooperación de los trabajadores y en la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Lo que busca el socialismo es que las empresas eh, pues entreguen los medios de producción que tienen ellos a la comunidad y que no exista pues un dueño que explote a los obreros. Es decir, lo que busca el socialismo es que los obreros sean dueños de los medios de producción. ¿Qué cosas son los medios de producción? Pues las empresas, las fábricas, ¿no? Entonces lo que busca el socialismo es que la gente, que que los trabajadores sean dueños de las empresas y las ganancias de esa empresa se reparta por igual entre todos los trabajadores. Eso es lo que busca el socialismo. Hay partidos socialistas, han habido estados socialistas en historia, muchos. Y eso es lo que conocemos en el mundo real, ¿no? Y en historia. Pero ¿qué cosa es el comunismo? El comunismo es algo que nunca se logró alcanzar. Ciertamente es algo que nunca se logró realizar. El comunismo es una evolución del socialismo, es una continuación del socialismo, para que me entiendan. El comunismo, jóvenes, es la siguiente fase del socialismo. ¿Qué busca el comunismo? Lo mismo que el socialismo, pero llevarlo un paso más allá. El comunismo busca eliminar la propiedad privada y busca en el último fin, el fin último del comunismo es eliminar las clases sociales. Que no exista ninguna clase social, que todos los seres humanos pertenezcamos a la masa de los trabajadores, ¿no? Que los seres humanos no existan ni pobres ni ricos, sino todos clase media o proletarios, ¿no? Eliminar
las clases sociales y eliminar la propiedad privada. Ya, eso nos dice el comunismo. Eso es el comunismo. Ahora, en la vida real, en historia, ¿existió algún país comunista? No, nunca. Ni siquiera la Unión Soviética en su mejor época fue comunista. Porque en la época dorada de la Unión Soviética, en el gobierno de Stalin, por ejemplo, cuando era una potencia importante, la Unión Soviética pues tenía mucha gente en la pobreza y tenía una clase que dirigía, que eran los militares, que tenían eh, un, este, un progreso económico importante, ¿no? Entonces sí había clases sociales y había propiedad privada, porque había cosas que le pertenecían pues a los militares. Entonces, la Unión Soviética, China, en su mejor momento, fueron estados socialistas, pero no fueron estados comunistas. Nunca evolucionó en la vida real. Siempre se quedó como una idea, nada más, el comunismo. El comunismo busca pues que el mundo se convierta, que el mundo entre en un nuevo sistema en el cual todo el mundo pertenezca a una sola clase y no exista la propiedad privada. Bueno, eso nunca se ha dado en historia y ya está, pues, ¿no? Ese es el concepto del socialismo y del comunismo, ¿no? Ya, cierre paréntesis. Entonces, vamos a revisar rápidamente todos los eventos que han ocurrido durante la Guerra Fría. Que todos estos eventos están influenciados por los dos bloques, ¿no? Por el comunismo, perdón, por el socialismo y por el capitalismo, ¿de acuerdo? ¿Qué eventos históricos hemos revisado que se dieron durante la Guerra Fría? Hemos visto pues la Revolución Cubana. ¿Y qué cosa fue la Revolución Cubana? Fue cuando los guerrilleros encabezados por Fidel Castro en Cuba llegan al poder e instauran un estado socialista. Eso es la Revolución Cubana, ¿de acuerdo? Ahí ya vemos que hay un trasfondo entre comunismo, entre socialismo y capitalismo, ¿no? Porque Cuba tenía un gobierno del presidente Batista que era pro Estados Unidos, y ahí ya se ve un choque entre ambas potencias, entre ambas ideologías, pero es indirecto, porque ese choque se da pues en Cuba. No participa Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentándose los dos, sino participa eh, este país Cuba, ¿no? Y cada potencia mueve sus fichas, ¿no? en ese país. Otro evento que se da, la Primavera de Praga. Es un evento en el cual la gente rechaza a la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. También se da influencia pues de la Guerra Fría, ¿cierto? La gente protesta contra el gobierno pues socialista y contra la invasión del ejército socialista, ¿cierto? Otro evento que hemos visto, a ver, durante esta época, la Revolución China. La Revolución China, pues, ¿qué cosa es? Una guerra civil entre dos partidos políticos, el KMT, el Kuomintang y el Partido Socialista Chino, ¿no? Liderado por Mao Zedong, y finalmente vence el partido de Mao Zedong y llega al poder y se transforma China de ser un país semifeudal a ser un país socialista. Entonces te das cuenta que también tiene que ver acá el socialismo. En todos los eventos que vamos a ver en la Guerra Fría vas a encontrar socialismo versus capitalismo. Siempre vas a encontrar las ideas de Estados Unidos y las ideas de la Unión Soviética enfrentadas. En todos los eventos que vas a ver en el mundo acá, en este marco. ¿Sí? Eso es lo que las características similares que tienen todos los eventos históricos aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a ver dos eventos más que se dan durante la Guerra Fría, los cuales son la Guerra de Corea y la crisis de los misiles, ¿de acuerdo? Estos eventos se dan en el marco de la Guerra Fría. A ver, la Guerra de Corea es un evento muy importante porque aquí, en la península de Corea, es el escenario de batalla de las dos potencias. Por un lado, la Unión Soviética va a apoyar a Corea del Norte, que se transforma en un estado, pues, socialista, mientras que Estados Unidos va a apoyar a Corea del Sur, que se transforma en un estado, pues, pro Estados Unidos y luego se convierte en un estado capitalista. La guerra de Corea es un conflicto muy importante, es una guerra también devastadora para la población coreana. Recordemos que Corea, la península de Corea, era un solo país durante la mayor parte de la historia, era una monarquía, ¿no?
gobernado por un emperador. Pero este país no era un país muy avanzado, que digamos, ¿no? No era como Japón, por ejemplo. En esta época Japón era el único país desarrollado en, en Asia. Incluso en los años 60 del siglo XX, el Perú tenía un PBI mucho más alto que el de Corea en esa época. Hoy en día, pues Corea del Sur nada más nos lleva pues una ventaja de, de 10 veces, ¿no? Pero es así, como les digo, ¿no? El destino de ningún país está escrito en piedra, ¿no? Todos los países pueden cambiar. En esta época, Corea era un país, pues, muy, atrasado con respecto a sus vecinos, ¿no? Como Japón. En ese contexto se da una guerra civil entre un bloque que busca transformar Corea en un país socialista y en otro bloque que no. El bloque que no desea transformarse en un país socialista es el bloque del sur. Y se forman dos repúblicas, dos estados, ¿sí? Corea del Norte y Corea del Sur. El Corea del Norte recibe influencia de China, influencia de la Revolución China. Recordemos que la asunción de Mao al poder en China se da en el año 1949. En el año 50 ya comienza esta guerra civil entre coreanos. Entonces Corea del Norte recibe influencia de China y busca implementar ese sistema a Corea. Rápidamente Corea del Sur, la parte del sur del país, decide impedir esta revolución, ¿no? ¿Y qué pasa? Es elegido en el año 47 el presidente Sigma Rhee de Corea del Sur, el cual va a ser pro Estados Unidos. Entonces ahí se va a dar una lucha ideológica entre ambos bloques. Finalmente se va a dar una guerra fratricida, funesta, entre coreanos, que va a culminar el 27 de julio de 1953 con el armisticio de Punjumon. Esto es, esto es un cese al fuego y se pacta de que ambos países mantengan pues la paz. Es un armisticio, ¿no? Y que la frontera del país se va a trazar en el paralelo 38. En realidad, Corea del Norte fue el que cometió una infracción a este acuerdo e invadió el país. Por eso que se dio el inicio de la guerra de Corea. Pero 3 años después, con el armisticio de Punjong, no, de Punjumon, se da este armisticio y se pone un cese al fuego. Pero la guerra de Corea, técnicamente jóvenes, aún no ha terminado. Porque el cese al fuego se dio en el año 53, pero nunca se firmó una paz. Siguen ambos países, cada uno con su sistema. De lo que era un país se transformó en dos bloques. Y esos dos bloques se transformaron en dos estados. Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora, otro detalle, no existe Corea del Norte y Corea del Sur como tal, ¿ah? Existe la República Popular de Corea, que es la que conocemos como Corea del Norte, y la República Democrática de Corea, que es la Corea del Sur. Pero la gente para hacerlo más sencillo dice Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, y entonces en el norte se formó un estado, pues, socialista, donde el dictador Kim Jong-il va a dejar una descendencia importante. Actualmente su nieto, Kim Jong-un, es el que está al mando del estado. Es un estado, pues, totalitario, una dictadura muy férrea que tiene, pues, incautados los medios de comunicación. No existe democracia para nada, existe solo un partido. Y realmente Corea del Norte es un país muy hermético y muy extraño. Ustedes de repente han visto videos de cómo se vive pues en Corea del Norte en la actualidad, ¿no? Pero parece que tarde o temprano esto va a caer, porque ninguna dictadura es tan grande como el tiempo, ¿no? Va a pasar el tiempo y yo, en mi opinión, este es ya mi opinión personal, ¿no? A mí me parece que el futuro de Corea es la unificación. Incluso ya existe un proyecto político el cual plantea que para el año 2050 se vuelva a unir la península de Corea, ¿no? Porque la gente en Corea del Norte, pues, tarde o temprano va a revelar todo lo que se vive y todos los crímenes de la dictadura, ¿no? Pero bueno, la realidad es que ahora Kim Jong-un está al mando de Corea del Norte y el país se divide en dos por las ideologías políticas. Es algo increíble, ¿no? Es como si en el Perú, hacemos un paréntesis, ¿ya? Es como si en el Perú, imagínate, que durante la época del terrorismo haya habido pues todo este conflicto, ¿no? Entre los grupos terroristas de Sendero y del MRTA contra el Estado peruano. Y al no llegar a nada,
se firme un acuerdo y digan ya, de la de partimos el Perú en dos, Perú del Norte y Perú del Sur. Perú del Norte va a ser un estado pro Estados Unidos, con capital en, no sé, en Lima, y Perú del Sur va a ser un estado socialista, cuya capital no se va a estar en Ayacucho. Y ya está. Y en el norte gobernaría en esa época, estaba pues el presidente Fujimori, y en Perú del Sur estaría pues el presidente, ¿no? Supuestamente Abimael Guzmán, ¿no? O sea, sería algo muy extraño y muy loco, ¿no? Pero eso pasó en Corea, para que te hagas una idea. Claro, pero felizmente aquí en el Perú eso no pasó, ¿no? Sino que se capturó al cabecilla, pues, de esta grupo terrorista, a los dos, ¿no? Al cabecilla, a Abimel Guzmán y a Serpa Cartolini, y se condenaron, pues, a cadena perpetua, ¿no? Hoy cumple cadena perpetua, ¿no? Pero esto no pasó en Corea, sino que se formaron dos nuevos estados. ¿De acuerdo? Y lamentablemente la gente en Corea del Norte sufre bastante. Aunque la dictadura busque pues vender la idea de que ellos están muy bien y todo ahí es felicidad y tienen progreso y la gente vive feliz, lo cual se nota a leguas que es falso porque la gente no tiene elecciones, no tiene comunicación, no puede salir del país. Tú no puedes salir de Corea del Norte si es que has nacido allí. Ni siquiera puedes comunicarte con algún familiar que tú tengas en Corea del Sur. Está prohibido. Mucha gente ha fugado. Y hay muchas denuncias de que en Corea del Norte hay muchos arrestos y crímenes contra la humanidad, ¿no? Pero aún está por investigarse porque toda dictadura joven siempre esconde algo atrás. Nunca hay una dictadura democrática. No existe eso. No existe ninguna dictadura que respete las leyes. Jamás se ve en historia. Todas las dictaduras del Perú han sido pues criminales, siempre. Y en el mundo es así. Cuando cae un dictador, siempre se le investiga y se le encuentra todo lo que ha hecho antes. Siempre es así, jóvenes. Y parece que con el norte también va a ocurrir lo mismo, lamentablemente. Ojalá que en el futuro, pues, estas dos Coreas se puedan unir, ¿no? Es un sueño que tienen muchos coreanos. Aunque de parte de los coreanos más jóvenes, parece que ya no tanto, porque con el tiempo ya está arraigada la idea de que son ellos un nuevo estado, ¿no? Y no quieren unirse con el norte. Tal vez la gente mucho más mayor ve con anhelo esta unificación porque ellos han nacido en una Corea que era pues una sola. Pero las nuevas generaciones ya han nacido en Corea del Sur y para ellos Corea del Sur es el país, que ellos es otro, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el norte. Entonces se forma ahí una propia identidad, ¿no? Eso pasa también con la isla de este, Taiwán, que tú sabes que Taiwán fue un refugio de los que salieron exiliados durante la Revolución China, ¿no? Durante la Revolución de Mao Zedong. Y se formó un nuevo estado, ¿no? El estado de China. Supuestamente la República de China es Taiwán, pero la ONU no lo reconoce. Y lo que busca hacer la gente más antigua, es la gente mayor en Taiwán, es unirse de nuevo a China. Pero la gente más joven dice, no, Taiwán ya es un país nuevo, así que tenemos que este, ser nuestro propio país, ¿no? Y es un conflicto que sigue hasta hoy. Te pongo otro ejemplo para que me entiendas lo que pasó en China. Otro paréntesis. Imagínate que en época de terrorismo, Sendero Luminoso haya triunfado, o el MRTA, y llegar al poder y transformar al Perú en un país socialista. Y la gente que estaba en contra de los terroristas se fugaran del Perú y se fueran a la isla de San Lorenzo, que está en el Callao. Y todos los peruanos que están en contra de los terroristas se vayan ahí. Y en San Lorenzo formen la República del Perú, no en esa islita chiquita. Pasen los años y digan, las futuras generaciones que han nacido ahí digan, no, ahora ya no queremos ser parte del país, sino queremos ser un nuevo país porque ya hemos nacido acá. Será muy loco, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa ahora en Taiwán y China, ¿no? Pero bueno, siempre son ejemplos un poco locos que doy, pero nos ayudan a entender un poco mejor cómo se vive eso. Es realmente muy chocante, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. Ya. Y así pues es como quedó este conflicto de Corea, que fue muy importante para el desarrollo pues de la Guerra Fría. Otro evento importante que se da durante la Guerra Fría, la crisis de los misiles. ¿En qué consiste esta crisis? Mira, te contaba que la Guerra Fría era un momento de tensión entre ambas potencias, en Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? Ya, y la gente pues siempre estaba atenta de que ocurriese un pequeño movimiento político
para que se dé una chispa o para que se dé un pretexto para que inicie una guerra nuclear. Porque el mundo estaba así. El mundo vivía en fuerte tensión, ¿no? Así como la tensión que vivimos hoy en el Perú, donde hay bloques enfrentados en la política y que los peruanos estamos esperando que no haya ningún ataque de ambos sectores de la política, ¿no? Que no lo vaquen a este presidente nuevo o que el Congreso no haga nada en contra de los intereses del país o que el presidente no decida hacer algo. Entonces, estamos así en tensión, ¿no? En incertidumbre. Ya, así vivía el mundo general en la Guerra Fría, en incertidumbre, en tensión, porque no sabían si es que en algún momento las dos potencias se atacaran mutuamente con bombas atómicas. Ya, hubo un punto en la Guerra Fría que fue el punto más álgido de la Guerra Fría. Y la gente pensó, ya, ahora sí va a iniciar la Tercera Guerra Mundial, alístense, busquen un refugio porque ya va a empezar la guerra. Ese momento fue en el año 1962, en la crisis de los misiles. ¿Cómo comenzó esto? Este evento que pudo ocasionar la Tercera Guerra Mundial. Se los voy a comentar. Un avión espía, siempre empezamos con los espías acá. Un avión espía estaba sobrevolando por la isla de Cuba. Recordemos que Cuba era un país muy estudiado, muy espiado por Estados Unidos porque era un país socialista. Significaba una gran amenaza que un país de América Latina haya hecho una revolución socialista. Eh, Porque Estados Unidos estaba acá, Estados Unidos temía de que el bloque del sur eh, recibiera con alegría y con entusiasmo las ideas socialistas. Bueno, ya lo había hecho Cuba. Tenía miedo de que lo mismo pasara en México, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Chile. ¿De acuerdo? Entonces Estados Unidos vigilaba mucho a Cuba, a la dictadura de Castro. Entonces estaba pasando un avión espía y tomó unas fotos a una base militar cubana. Y en las fotos encontraron algo muy curioso, los espías estadounidenses. ¿Qué encontraron? Se dieron cuenta que en las fotos de las bases militares habían construido edificaciones nuevas. Pero lo que más le llamó la atención de las nuevas edificaciones era que en los cuarteles y en las bases nuevas habían puesto canchas de fútbol. Esto no sería pues ningún tipo de pista o de dato importante. De no sé por qué uno de los espías se dio cuenta de algo muy particular. Dijeron, a ver, ¿qué cosa hay fotos acá? A ver, hay bases militares y hay que estudiar esto, hay que seguir esto, ya hay cancha de fútbol. Y dijo, a ver, ¿cancha de fútbol? Pero espérate, los cubanos no juegan fútbol. Acá hay algo raro. Los cubanos juegan béisbol. El fútbol es popular en Sudamérica, pero no en Cuba. Entonces, esto lo llevó a la conclusión de que poco a poco fueron jalando la madeja y se dieron cuenta de que esa base había sido construida por rusos. Y en ciertas épocas del año los rusos estaban ahí. Entonces, llegaron a la conclusión de que esto significaba pues un gran peligro para los intereses de Estados Unidos. No solamente por las bases, sino porque encontraron algo mucho más grave. Que en las bases estaban escondidos misiles. Misiles pues de una tecnología increíble que podían llegar en cualquier momento a cualquier ciudad estadounidense. Recordemos que aquí está el mapa, miren, aquí está la isla de Cuba, esta de aquí, esta que está con verde oscuro, la más grande de las Antillas, como le llaman, aquí está, esta es la más grande, esta es Cuba. Y aquí, esta península de acá es Florida, Estados Unidos. Entonces, cualquier misil puede llegar pues rápidamente a atacar a la ciudad de Miami, a la ciudad de Georgia, que está muy cerca también. No, la ciudad de, perdón, Atlanta, Georgia es el estado. Y ciudades mucho más cercanas, como Tampa, como Jacksonville, ¿no? Nueva Orleans, aquí está pues Texas, Houston, ¿verdad? Entonces toda esa área de influencia estaba dentro del radar de los misiles. Entonces, es como si la Unión Soviética tuviera una pistola apuntada a Estados Unidos, en secreto. Ahí se armó todo un problema diplomático entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y dijeron, ya, acá esto va a ser la prensa mundial y la gente asumía de que esto iba a ser como una chispa que iba a activar una posible tercera guerra mundial.
Esto hubiera sido algo terrible, terrible para el mundo, de no ser porque en esta época el presidente de Estados Unidos era John F. Kennedy, un hombre que a pesar que había participado de joven en la Segunda Guerra Mundial, era un hombre pacifista, que era muy respetuoso del derecho internacional. Así que le buscó siempre una salida diplomática al problema. Otro presidente tal vez hubiese insultado a los soviéticos y se hubiese llevado de repente una guerra, ¿no? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si acá hubiese estado en esta época Donald Trump? De repente los hubiera insultado y les hubiera dicho, ustedes están en una conspiración mundial contra Estados Unidos, ¿no? Se hubiese inventado un montón de cuentos, ¿no? Tal vez se hubiesen llevado a Estados Unidos a una guerra mundial. Pero felizmente no, en esta época estaba John F. Kennedy, ¿no? Un hombre serio. Entonces estaba tratando de llevar unas negociaciones con la Unión Soviética. Pero, acá no todo es como está en, o sea, no todo es pues color de rosa, ¿no? John F. Kennedy tenía una gran conjetura, esta es la palabra que estoy buscando. Por un lado, quería evitar algún conflicto con la Unión Soviética, una tercera guerra mundial, pero por otro lado no quería parecer débil frente a los ciudadanos estadounidenses. En el año 63 iban a haber elecciones estadounidenses en Estados Unidos. Y John F. Kennedy buscaba una reelección. Entonces, esto no le jugaba para nada bien para su reelección. Entonces, el presidente Kennedy no quería quedar como que está cediendo ante los soviéticos. O sea, imagínate que tú eres un ciudadano estadounidense de esta década y tu presidente se da cuenta de que hay misiles apuntando a Estados Unidos y tu presidente no hace nada. La gente puede decir, oye, mira, nuestro presidente no hace nada, es un blandengue que no tiene decisión y cómo no puede hacer nada. Entonces, no puede tener una popularidad muy alta, ¿no? Entonces, él decide llegar a un acuerdo para quedar bien con su pueblo y quedar bien por la paz. Es algo muy complicado. Lo que le favoreció bastante es que Estados Unidos también descubrió, no, la Unión Soviética, el gobierno del presidente Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética, descubrió también que en Europa pasaba lo mismo. En Turquía, que es un país que está muy cerca a la Unión Soviética, también existían bases militares con misiles de Estados Unidos apuntando a la Unión Soviética. O sea, para que te hagas una idea, es como si dos personas estén en una mesa y bajo la mesa una persona le está apuntando con una pistola y la otra, este, y la que está enfrente también está con una pistola pues bajo la mesa. Ambos están así, apuntándose bajo la mesa. Entonces Kennedy decide ya, esta es la chance para llegar a un acuerdo. Habla con Nikita Khrushchev y le dice, mira, los dos no creo que queremos guerra, ¿cierto? Y en ese momento no estaban, ninguno de los dos presidentes quería guerra. Pero tampoco ninguno de los dos, ni yo Kennedy, ni tú Khrushchev, queremos quedar mal con nuestro pueblo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Tú, Khrushchev, haces que yo retire los misiles de tu país y tú quedas bien con tu pueblo y yo hago que tú retires tus misiles de Cuba y yo quedo bien con mi pueblo. Entonces, los dos hacemos que retiramos los misiles y cada uno queda bien con su pueblo. Y cada uno en su país dice el mismo discurso. Dice, yo hice que el enemigo saque los misiles apuntando a mi pueblo. Entonces ya tú ganas, tienes una victoria para tu pueblo. Y yo hago lo mismo. Entonces esto le salió pues una jugada diplomática muy efectiva, lo cual le valió la reelección a Kennedy en el siguiente año, ¿no? Entonces se instala eh, algo conocido como el teléfono rojo, que era una vía de comunicación directa entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Unión Soviética para que no vuelva a pasar estas cosas, para que cualquier cosa que ocurra en el mundo, ellos dos, los dos mandatarios estén en constante conexión, para tratar de llevarlo todo por una vía diplomática. Eso fue un gran avance en esta época, ¿no? Y así se evitó, pues, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Eh, bueno, jóvenes, a mí también me gustaría tocar muchos más temas que son posteriores, pero no hay tiempo, ¿no? Para ello, ¿no?
Después de eso también se da una guerra importante, que es la guerra de Vietnam, que va a ser un gran fracaso para el ejército pues, estadounidense. Y como te decía, Kennedy es asesinado, ¿no? En el año 68. eh, en circunstancias muy sospechosas. Nunca se llegó a saber realmente el expediente ni el caso Kennedy, ¿no? Supuestamente en el año 2025 se va a liberar los folios, los files del caso Kennedy, ¿no? Y se van a saber muchas cosas, pero por ahora lo que se sabe es que un desconocido se, se puso en una tienda y en una ventana disparó a Kennedy, ¿no? Con su esposa, que estaba en Texas. Estaban en un paseo por las calles de Dallas, ¿no? Y un hombre ahí, pues, asesinó a John F. Kennedy. Eh, el hecho es que Kennedy se oponía a que Estados Unidos invada este, que el ejército estadounidense invada pues Vietnam, ¿no? Porque en Vietnam había estallado una revuelta entre el Partido Comunista y el Estado, ¿no? Entonces Estados Unidos decide invadir, ¿no? Vietnam. Eh, Kennedy se oponía a esto y es asesinado. Entonces, posteriormente Estados Unidos igual se mete a la guerra pues de Vietnam, ¿no? Y esta guerra termina siendo pues un hecho lamentable, porque Estados Unidos pierde contra Vietnam. Incluso cuando Estados Unidos lleva todo ese ejército a Vietnam a luchar, mucha gente en la opinión internacional estaba pues en contra de esto. Era pues un hecho muy abusivo para mucha gente, muchos filósofos, entre ellos Jean-Paul Sartre, el francés, incluso el escritor argentino Julio Cortázar, expresaban pues su rechazo ante la invasión estadounidense a Vietnam, porque decían, ¿cómo es posible que un país que es una potencia mundial como es Estados Unidos decida pues declarar la guerra a un país pobre, de campesinos pobres como es Vietnam? Es un país, es un abuso, ¿no? Es como si Goliat le declarara la guerra pues a David, ¿no? Y Goliat sea 10 veces más grande, ¿no? Porque en esa época Vietnam era un país muy, muy, muy pobre, ¿no? Pero lo curioso es que Vietnam vence a Estados Unidos y los hace pues salir de su territorio. Estados Unidos no consigue nada de Vietnam. Más bien pierde muchos hombres, muchos recursos y la opinión estadounidense pues estaba en contra de la guerra. Ahí es donde Estados Unidos nace el movimiento hippie, ¿no? De estos hippies que estaban en contra pues de la guerra, ¿no? En estos años nace ese movimiento. Recién en los años 70 Estados Unidos se retira de Vietnam, ¿no? Derrotado, ¿no? Y en Vietnam triunfa pues la revolución socialista, pero bueno. Así nos vamos a quedar, chicos. Y bueno, estoy para su examen, nos vemos la próxima semana, hasta luego.